Adelante, pueden comenzar. Hola, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el intestino grueso. Em, los integrantes son Guerrero López Mardelli, Juárez López Ángeles Yamilet y Hernández Sánchez Dariana. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener estos libros como referencia. Utilicé el Rubier, el La Target, que es el principal que he usado. También consulté el Pro, que tiene casi la misma información. Vamos a tener también algunas que saqué del MOR, utilizar lo más posible. Y les recomiendo que para no perderse, mientras estoy explicando, vayamos viendo los esquemas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces empezamos. El intestino grueso es la última parte del tubo digestivo que se extiende desde el ilion al ano. Desde las consideraciones generales vamos a tener al ciego, en el esquema de hecho aparece con el número 1, que es un fondo de saco ubicado inferiormente a la desembocadura del ilio, es decir, el orificio ileal. En su borde inferior delimita todo hacia abajo del fondo del saco, que tiene una extensión llamada apéndice cecal, apéndice beldiforme y apéndice vermicular. Después el colon vendría siendo nuestra siguiente estructura, tiene el número 2 en la imagen. Es la siguiente parte que vamos a tener del tubo digestivo. Esta la vamos a dividir en 3 partes, que son el ascendente, que es hasta la primera cuadración, que es la cólica derecha en el ángulo hepático por relacionarse con el hígado. Luego tenemos una sección que va de derecha a izquierda, que tiene cierta variación en su longitud. En este caso vamos a tener lo que se denomina column transverso, hasta la segunda cuadración, que es la flexura cólica izquierda en el ángulo esplénico, que está en relación al vaso. Luego vamos a ver la porción descendente hasta la apertura superior del perdis, es decir, esa línea arqueada. Y por último, en relación con la cresta ilíaca, pasa a denominarse colon sigmoides. Este también tiene una extensión variable. Esta va a ser hasta más o menos la vértebra S3 o, o vértebra sacra número 3, donde va a tener una dilatación llamada ampolla rectal, que esta es la estructura que estoy señalando como número 3 del esquema, dando inicio a lo que vendría siendo el recto y es la estructura 4 del esquema. Y por último, la división del recto y el conducto anal se da a través de la flexura del perineo, que es el piso muscular en el vértice aproximadamente del coxis. Entonces, todas estas porciones van a ser parte final de este tubo digestivo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. La división que acabamos de hacer es una división tipo topográfica, o sea, en segmentos, pero también hay una división más sutil, que es la embriológica, funcional y quirúrgica. Le voy a decir embriológica porque el intestino anterior tiene una irrigación con el tronco celíaco. El intestino medio va a tener una irrigación basada en la arteria mesentérica superior y el intestino posterior, su irrigación es basada de la mesentérica inferior. Pero esto de anteriormente y posteriormente es en el desarrollo embrionario. Ya cuando nosotros estamos en esos 9 meses, empiezan a ver las torsiones del intestino y los giros, y al final vamos a tener esta porción anatómica final que todos conocemos, que es la que está en la imagen. Y bueno, el intestino medio va a pasar a ser la parte final del intestino delgado en las siguientes porciones del intestino grueso, que son el ciego del colon ascendente y el ángulo hepático y parte del colon transverso.
Después va a pasar a lo que era el intestino posterior y en este caso va a ser a la izquierda del colon transverso, que queda el colon ascendente, el sigmoides y una parte del recto. Entonces, así vamos a definir a los intestinos, uno derecho y uno izquierdo. El derecho, entonces, en resumen, el derecho es para la arteria mesentérica superior y el izquierdo es para la arteria mesentérica inferior. Esto va a Ujú. ser muy importante a nivel de la clínica y también a la nivel de la cirugía. Y bueno, las dimensiones van a ser las siguientes. La longitud es aproximadamente de 1,5 metros. El calibre va a ser variante. El ciego vamos a tener que es de 3 centímetros a 8 centímetros. El colon con menor calibre es el colon descendente. Luego hay un ligero aumento en el sigmoides y una porción pélvica hasta la ampolla rectal y luego se vuelve nuevamente estrecho en el ano. Una cosa importante a mencionar es que cuando el colon es más largo de lo normal es llamado alicocolon y cuando el calibre aumenta más de lo normal es llamado megacolon, como lo podemos ver. Ujú. Luego, como siguiente punto, tenemos la morfología externa. En esta parte vamos a tener a las estructuras puntuales. Primero que nada tendremos a las tenias del colon, eh, que es parte de la musculatura. Entonces vamos a tener tres tenias, que sería la anterior, que es la tenia libre, una posterolateral, que sería la tenia omental, que se ve, que se ve en el colon transverso, y también vamos a tener una mesocólica, que siempre está en el borde medial. Esta, como lo muestra en la imagen número 2, va rotando las tenias a lo largo del intestino. Eh, ya que aquí vemos que el colon transverso está abierto hacia arriba, vamos a ver que rota. Entonces, lo importante es recordar esto, que va rotando. Entonces, después estas tenias mesocólicas, que están señaladas con la flechita en la imagen número 2, van a dar estructuras epíplones muy chiquitas y estas se van a denominar apéndices epiploicos, que más adelante les explicaré. Eh, Siguiente diapositiva. Y bueno, cada apéndice epiploico tiene su rama arterial en los vasos rectos. Las austras o arrugas van a ser dilataciones chiquitas en cada porción del intestino y para explicar cómo surgen hay que saber un poco de lo que sería la morfología interna. El tubo era clásicamente mucosa, submucosa, serosa, muscular. Y bueno, lo que nos va a interesar aquí es que la muscular tiene una longitud final externa y una circular interna. La externa está asociada con las tres tenias del colon, porque vamos a encontrar que lo va a contraer, por así decirlo, a este tubo. Y van a hacer que estas arrugas, eh, que van a ser las austras, van a estar más acentuadas a la circular interna de los pliegues semilunares del colon. Y por otro lado, la serosa vendría siendo la cubierta del peritoneo visceral y esta se encuentra pegada. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora recordando también que no todas las estructuras del intestino grueso son movibles. Por lo tanto, no todo está cubierto de peritoneo totalmente. Hay unas zonas que se llaman retroperitoneales secundarias que se dividen en colon ascendente y colon descendente, que están, digamos, hacia atrás, por lo que no se mueven. Por el contrario, el transverso y el sigmoide sí se mueven y tienen distinta longitud y variación.
Siguiente, por favor. Y bueno, entonces pasemos a la irrigación general. Vamos a tener, como les dije, que el colon derecho está dado por la arteria mesentérica superior. Y como primer punto veremos a la arteria cólica derecha, segundo a la ileocólica, tenemos en tercero a una arteria cólica media y tenemos a una arteria mesentérica inferior. Y esta nos va a dar unas ramas, una arteria cólica izquierda y una arteria sigmoidea. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? La cólica izquierda y la cólica media van a ser un arco que conecta las dos circulaciones. Esta anastomosis máxima de Haller se llama arco de Riolano. Entonces, estas ramas anteriores forman arcos anastomóticos que que se les llaman arcos marginales y estos arcos marginales van a dar al final vasos rectos y estos van a ser los que llegan finalmente al intestino. Siguiente, por favor. Entonces, así pasa a nivel arterial y en el entorno venoso es algo similar, no es tan diferente. Y en este caso hay que recordar que el drenaje venoso va al sistema venoso porta-hepático. Tenemos también lo mismo, una correspondencia con la mesentérica superior y la mesentérica inferior, pero recordando que al final la mesentérica superior se une al tronco esplenometentérico para poder formar lo que vendría siendo la porta. Ahí se ve claramente esto de la formación de la porta en la imagen. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto... mm, Hasta aquí dudas, preguntas que tengan, chicos. No, ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo completo hasta ahorita? yo tengo una, doctor. ¿Qué arterias eran las que iban a formar al arco de Riolano? Si me regresa la diapositiva, por favor, sí. ese es de venas, pero nos puede servir. Bueno, aquí ya, si me apoyas con el puntero, ¿sí? Para poder ir describiendo desde acá arriba. Vemos el surgimiento de la mesentérica superior, ¿sí? En ese surgimiento de la mesentérica superior, ahí por donde está el ángulo duodeno yeyunal, arribita, arribita, hijo, arribita, arribita, hija. Ándale, esa es la mesentérica superior, que fíjense, está pasando por encima de la tercera porción de duodeno. Pues inmediatamente que pasa por la tercera porción de duodeno, nos va a dar una ramificación que se va a ir hacia la derecha, ¿sí? Inmediatamente. Esa es la arteria cólica derecha, ¿sí? Va a dar irrigación a todo lo que es el colon ascendente. Pero antes de esto, esa misma mesentérica superior nos está dando por arriba, en el surgimiento, ahí donde está naciendo esa mesentérica superior, arribita, ahí vemos esa arteria que se va a ir hacia el frente, se va a ir hacia el frente directamente, ramificándose en una rama derecha y una rama izquierda. Básicamente esta es la cólica media, va a darle irrigación desde el ángulo cólico derecho hasta los 2/3 proximales del colon transverso, ¿sí? A esta le vamos a llamar cólica media. Esta cólica media, a su vez, hasta aquí va a llegar la irrigación de la mesentérica superior con respecto a nuestro intestino grueso, ¿sí? Si nosotros vemos más abajo, ¿sí? Hay el surgimiento de la mesentérica inferior. Esa mesentérica inferior está más o menos aquí, esa mira, es la mesentérica inferior. Si ustedes se fijan, inmediatamente surge un ramo que se va directamente hacia la izquierda. Ese ramo que se va hacia la izquierda nos va a dar una ramificación que desciende y otra que asciende. La que asciende, obviamente, le va a dar irrigación a la mayor proporción del colon descendente, al ángulo cólico izquierdo y al tercio distal del colon transverso.
Pero aquí surgió una situación, si ustedes se fijan, la cólica media estaba llegando también hasta este tercio de intestino grueso, ¿sí? Y la cólica izquierda también está llegando a ese mismo punto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que se van a anastomosar, se van a unir y esto nos va a formar ese arco arterial que si me ayudas con el puntero lo vamos a ir este, recorriendo desde acá. Bueno, sí, desde ahí abajo lo puedes tomar, ¿sí? Todo desde aquí abajo, siguiendo el borde del colon ascendente, ¿sí? Viene subiendo, más para acá, para la derecha, recórrelo a la derecha, donde está, ándale ahí. Y seguimos el trayecto, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿sí? Esta es nuestra cólica izquierda que va ascendiendo, ¿sí? Va continuando, llega hasta el ángulo cólico izquierdo y se proyecta después hacia el colon transverso, hacia el tercio, arriba, arriba, arriba. No, arriba, arriba, arriba. Esa, ahí. A esa exactamente. Esa porción es la que se van a anastomosar con la cólica media. Entonces, les pueden preguntar cuáles son las ramas de las mesentéricas que forman el arco arterial de Riolán. Si les preguntasen así, pues las arterias serían la cólica media, que se anastomosa con la cólica izquierda, ¿sí? O les pueden preguntar cuáles son los vasos mesentéricos que contribuyen con sus ramas para formar el arco arterial del riolano. Si les preguntasen así, entonces los vasos que contribuyen con sus ramificaciones para formar el arco arterial del riolano sería la mesentérica superior y la mesentérica inferior. ¿Sí? ¿Aclaré tu duda, Moni? Sí, doctor, muchas gracias. A ver, ahí en esa parte, no le cambien, por favor. Regrésala. No le cambien, por favor. Gracias, ahí está bien. Sí ubican que el colon transverso se está retrayendo con unas pinzas ahí en esa imagen. O sea, la imagen de Néter está muy padre porque retrae el colon transverso. O sea, Néter es una anatomía, el libro de Néter es una anatomía bastante gráfica y ahí se está retrayendo. Si se dan cuenta, la estructura que se ve en color amarillo, ese es el mesocolon transverso. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, aparte de que es un medio de fijación, señálalo con el puntero, ándale, en color amarillo debajo del colon transverso, abajo, abajo, en color amarillo, ahí está, justo ahí donde está el puntero, ese es el mesocolon transverso. Si se dan cuenta en ese mesocolon transverso, bueno, obviamente además, no quites el puntero, déjalo ahí, por favor. Si se dan cuenta, ese mesocolon transverso nos sirve para medio de fijación. Acuérdense que los mesos son medios de fijación, son estructuras del peritoneo visceral que unen a una víscera con la pared posterior del abdomen. Bueno, resulta que el mesocolon transverso me sirve para medio de fijación del colon transverso y del colon en general. Dos, para dividir topográficamente a los órganos en supramesocólicos y inframesocólicos. Y ahí, muchachos, justamente arriba de donde está el puntero, en ese mesocolon transverso, se ve el arco de Riolano. Ahí se ve cómo es que la arteria cólica media, se une con la cólica izquierda, y esto que están viendo aquí arriba, ese es el arco de Riolano, ¿vale? Ese es justamente el arco de Riolano. Si se dan cuenta, no solamente se forma este arco de anastomosis, sino se forman arcos de anastomosis entre las arterias de la mesentérica superior, o sea, entre la cólica derecha y la cólica media se forma un arco de anastomosis. Entre la cólica y media y cólica izquierda, no me la cambies, por favor. Entre la cólica media y la izquierda se forma otro arco de anastomosis, que es el que estamos viendo ahorita, y es el más importante, es el que muchas veces se pregunta en el examen, o es el que muchas veces se toma como punto de referencia, ¿no? Pero también, por ejemplo, entre la cólica izquierda y las sigmoideas también, se hacen arcos de anastomosis. Entonces, vean, el intestino grueso requiere una muy buena irrigación, ¿vale? ¿Para qué? ¿O por qué? Porque si en un momento dado llegara, por ejemplo, algún trombo o algún émbolo, llegara a ocluir alguna de las arterias, pues tenemos circulación colateral, tenemos circulación accesoria para asegurar una buena irrigación de nuestro intestino grueso, ¿no? Y bueno, obviamente de nuestro intestino delgado. Tendríamos que tener una muy mala suerte
de un paciente y sí llega a ocurrir casos en donde exista un trombo o un émbolo aquí en la mesentérica, en el inicio de la mesentérica superior, y eso podría ocasionar algo llamado trombosis mesentérica, que es algo bastante peligroso, es una cuestión de bastante gravedad. Entonces, bueno, recuerden muy bien ese punto, el arco de Riolano, y pues nada más para aprovechar esta imagen, muchachos, de la investigación, lo mismo para drenajes en un momento. Acuérdense que desde el punto de vista funcional, nuestro intestino grueso lo dividimos en dos partes, en un hemicolon derecho y en un hemicolon izquierdo. Y ya las últimas porciones del intestino grueso corresponden a recto y conducto anal. Bueno, entonces fíjense muy bien. El hemicolon derecho, todo lo que es el hemicolon derecho correspondiente a ciego, apéndice, colon ascendente y colon transverso, acuérdense, 2/3 proximales del transverso, ¿vale? Va a ser irrigado por ramas de la arteria mesentérica superior. ¿Cuáles ramas? Ya nos decían, pues la arteria, la iliocólica, la pendicular, las dos secales anterior y posterior, que acuérdense que en conjunto, este plexo arterial, si su puntero, si me apoyan con su puntero, eh, recorren toda la mesentérica superior hasta el ángulo, hasta el punto donde se encuentra el apéndice. Con su puntero, recorran toda la mesentérica superior en dirección de abajo hacia la derecha, toda, desciendan la mesentérica, desciendan con el puntero, exactamente. Abajo, ahí en ese punto, justo en ese punto, déjalo en el punto final, ándale ahí, justamente ahí, déjalo ahí, exactamente. En esa área se encuentra un plexo arterial terminal de la mesentérica superior llamado, vamos a llamar, ya decíamos en irrigación, que se llama arteria IVAC, ¿sale? Que bueno, eso de IVAC, pues es una cuestión que nosotros en digestivo se ha adoptado desde hace ya muchos años, y bueno, es una mnemotecnia para decir, para comentar que existen ahí un plexo de arterias formado por la ileocólica, la pendicular y las dos secales anterior y posterior. La ileocólica, ¿qué va a irrigar? Pues va a irrigar las últimas porciones del ilion y parte de lo que es el colon ascendente. La pendicular, pues, ¿qué irriga? Pues el apéndice, ¿no? Ahí no hay gran problema, ¿no? Acuérdense que las arterias reciben el nombre de los órganos que irrigan. Y las dos secales anterior y posterior te van a irrigar ciego, ¿no? Entonces se llama ilio biseco apendículo cólica porque es iliocólica, apendicular, y la biseco es de dos arterias secales, ¿no? La anterior y la posterior. Y bueno, la arteria cólica derecha irriga gran parte del colon ascendente y la cólica media que irriga 2/3 proximales del colon transverso, incluido la flexura cólica derecha, ¿no? Acuérdense, esta arteria es anastomosa con rama de la mesentérica inferior, que es la cólica izquierda. Entonces, ya hablando del hemicolon izquierdo, el hemicolon izquierdo formado por el tercio distal del colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides, y también se podría, bueno, como tal, incluir al recto no, sino que en cierta manera el hemicolon izquierdo y el tercio proximal del recto, o sea, el tercio abdominal del recto superior, va a ser irrigado por ramas de la mesentérica inferior, ¿vale? Cólica izquierda, que acuérdense se anastomosa con la cólica media de la mesentérica superior y forma el arco de Riolano, ¿no? Estamos viendo en pantalla. Las sigmoideas y la rectal superior, que son parte de las ramas de la mesentérica inferior. Y ya para darle irrigación final al recto y conducto anal, pues van a estar dadas por vasos que provengan de la arteria ilíaca interna o también llamada hipogástrica. Acuérdense, la hipogástrica o ilíaca interna, de ahí surgen dos ramas importantes, la rectal media y la pudenda interna, y de la pudenda interna surge la rectal inferior para darle irrigación final a nuestra última porción del recto y todo lo que corresponde a canal anal. ¿Sale? La imagen que están mostrando ahí está muy bien, muy explicativa, para que ustedes se acuerden cómo se irriga el intestino grueso. Y bueno, para hablar de drenaje, pues es homónimo, ¿no? Realmente hay homonimia. Ahora si quieren pasarme la siguiente, por favor. Drenaje venoso, pues realmente es homónimo. Aquí, ¿cuál es el asunto? Que todo lo que es el hemicolon derecho y el hemicolon izquierdo
va a ser, la sangre va a dirigirse hacia la porta, ¿no? Hasta el tercio superior del recto, ¿no? Entonces, igualmente por ramas homónimas de las arterias, estas mismas ramas homónimas van a enviar sangre venosa hacia la vena mesentérica superior y de ahí a la porta, ¿no? Lo mismo ocurre que en el hemicolon izquierdo, que hay venas homónimas a las arterias que van a dirigir su sangre a la mesentérica inferior, ¿vale? Está del otro lado, ¿no? Está del lado izquierdo. Esa que están señalando en el puntero es la mesentérica superior y la que les están mostrando ahí es la mesentérica inferior, ¿no? Entonces vean, la mesentérica inferior recoge la sangre de venas homónimas a las arterias de lo que es el colon izquierdo y el tercio proximal del recto, ¿no? Y ya para hablar del drenaje venoso del recto y conducto anal, pues igualmente hay venas homónimas a las arterias que dirigen su sangre a los vasos ilíacos, a las venas ilíacas internas o hipogástricas y de ahí a la ilíaca común, ya, y por el contrario al resto de la circulación, el drenaje de las ilíacas se dirige hacia la cava inferior, ¿no? Ya decíamos en unidad 1 que esto es importante porque si yo quiero, por ejemplo, en un paciente administrar un supositorio porque tienen fiebre, ¿no? Sobre todo los niños, ¿no? Que tienen fiebre y que están vomitando, ¿no? Y que están constantemente vomitando y les das tempra y no pueden, no admiten la vía oral, ¿no? Pues tienes que buscarle una vía alternativa de administración. Una de ellas es la vía rectal. Entonces, ese paracetamol que tú le vayas a dar o el antipirético que le vayas a dar para bajar la fiebre, pues se lo puedes administrar por vía rectal y la absorción del fármaco va a ser mucho más rápida y no va a tener que pasar por hígado. Eso es lo relevante del asunto. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Fíjense que en cuestión de los linfáticos, no sé si tengan drenaje linfático. Los linfáticos, muchachos, es importante, acuérdense que el drenaje linfático es importante sobre todo porque recuerden que, bueno, desde el punto de vista funcional, acuérdense que a través de la vía linfática se recolectan los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Se transportan en forma de kilomicrones. Eso ya lo vimos en el intestino delgado. Pero para fines de intestino grueso, pues acuérdense que también la vía linfática es importante porque es la vía común de que se pueda diseminar un tumor, una neoplasia sobre todo aquí en el intestino grueso es muy dado a que se puedan presentar cáncer de colorectal, ¿no? En este caso. Entonces, los ganglios linfáticos, ¿no? Los linfáticos regionales que van a drenar la linfa de nuestro intestino grueso van a ser homónimos a las arterias, o sea, vamos a encontrar linfáticos regionales, cadenas linfáticas regionales cólicas medias, cólicas derechas, cólicas izquierdas, así como las arterias, entonces para que lo vayamos integrando, ¿no? Entonces, ileocólicas, apendiculares, y hacia dónde se van a dirigir toda la linfa de esas cadenas linfáticas, pues se van a dirigir hacia los linfonodos preaórticos mesentéricos superiores para en mi colon derecho, ¿no? Es decir, los linfáticos preaórticos mesentéricos superiores recolectan la linfa de los ileocólicos, de los apendiculares, de los fecales anterior y posterior, de los cólicos derechos, cólicos medios. Bueno, ¿y hacia dónde se dirige la linfa de los linfáticos preaórticos mesentéricos superiores? Hacia el tronco intestinal y a la cisterna del kilo. Y para mi colon izquierdo, toda la linfa de esta zona, ¿no? Incluyendo también el tercio superior del recto, va a ser recolectada por cadenas linfáticas regionales que van a drenar hacia los linfáticos preaórticos mesentéricos inferiores, homónimos a las arterias y las venas. Vamos a encontrar cadenas linfáticas cólicas izquierdas, sigmoideas, rectales superiores, y todas estas en conjunto drenan la linfa hacia los preaórticos mesentéricos inferiores y estos a su vez drenan la linfa hacia los troncos lumbares. A diferencia de los mesentéricos superiores, estos que drenan en el tronco intestinal, estos otros drenan en los troncos lumbares, y al final de cuentas, tanto el drenaje del tronco intestinal como de los lumbares drenan en la cisterna de peces, ¿no? En la cisterna del kilo, conducto torácico y confluencia de yúgulo subclavio izquierda. Y ya finalmente, para hablar
las últimas porciones de recto y conducto anal, pues igualmente hay cadenas linfáticas regionales, rectales medias, rectales inferiores, que recolectan la linfa hacia los linfáticos, hacia los linfonodos hipogástricos, y también desde ahí, junto con los mesentéricos inferiores, drenan en los troncos lumbares, y de ahí cisterna del filo, conducto torácico. Esa parte de drenaje linfático solamente es un agregado para integrar lo que es irrigación, drenaje venoso. Acuérdense que el drenaje linfático hay que agregarlo. Y ya para finalizar la inervación, que me imagino la van a explicar, Sí, para no quitarles, en este caso, robarles cámara, ¿no? Entonces, mejor ustedes abóquense a la Continúen. inervación, y si hay algo que agregar, lo agregamos. Adelante. ok. En cuanto a inervación general de todo el plexo entérico en el sistema entérico, tenemos un plexo submucoso Meissner que va a estar ocupado por las funciones sensitivas. También tenemos un plexo mientérico Auerbach, que es el Acuérdense, a ver, principal. espérame. Acuérdate, esto ya lo vimos en primera unidad. Es plexo submucoso sensitivo de Meissner y plexo mientérico motor o de Auerbach. Y en conjunto ¿qué forman? ¿Cómo se llama el conjunto de esos dos plexos? Tiene un nombre, acuérdate. Plexo intramural. Es correcto, plexo intramural, ¿no? Entonces, por una parte tenemos el plexo intramural, que es la inervación intrínseca, entonces formado por Meissner y por Auerbach, acuérdense, ¿eh? Por ahí, ahí mencionan el plexo subseroso, que bueno, esto en general no lo comentamos nosotros. Acuérdense que el plexo intramural está formado por Meissner y Auerbach, así de simple, ¿no? ¿Qué más? Bueno, por otro lado tenemos el siguiente punto, un sistema extrínseco que va a ser los nervios que llegan al intestino grueso acompañado de las arterias, y vamos a tener dos ramas importantes que son las parasimpáticas y las simpáticas. En este caso, las simpáticas vienen en el plexo celíaco, mientras las simpáticas igualmente van a venir del plexo celíaco, pero reforzadas por la cadena simpática lumbar del tronco lumbar. No, Por último, no estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Mira, regresen a la irrigación nuevamente. Con la irrigación nos vamos a ayudar, ¿vale? Porque igualmente, así como el drenaje venoso, el drenaje linfático tienen homonimias, pues igualmente la inervación tiene homonimias. Entonces, la inervación, la intrínseca está bien, ¿no? O sea, está bien la que tú nos estás comentando, que es Meissner-Auerbach, ¿no? El plexo intramural en conjunto. Abusados, ¿eh? Ahorita hay que aclarar con respecto al plexo intramural, porque en histología nos van a decir que existe una línea pectínea, una línea Z anal, que es la zona de transición de epitelios en el canal anal. ¿Por qué es importante esto? Porque ese es el punto exacto donde finaliza el plexo intramural, ¿vale? Acuérdense, anótenlo si quieren con rojo, o ahora que vuelvan a ver la grabación, vuélvanlo a resaltar. El punto donde finaliza el plexo intramural es en la línea Z anal, que lo vamos a ver en un rato más en histología, ¿vale? Entonces, muchas veces también se los preguntan en la evaluación. Bueno, inervación extrínseca. Acuérdense, tienen dos tipos de inervación extrínseca. Como es un órgano vegetativo, es un órgano involuntario, tenemos inervación vegetativa dada por el simpático y el parasimpático. Bueno, el sistema nervioso, ¿quiénes van a participar? ¿Qué plexos van a participar para la inervación simpática? Van a participar tres: el plexo mesentérico superior, el plexo mesentérico inferior y el plexo hipogástrico. ¿Por qué pedí que dejaran la irrigación? Porque hay homonimia, si se dan cuenta. El plexo mesentérico superior, ¿qué va a irrigar, muchachos? El plexo mesentérico superior, ¿qué irriga? ¿Qué inerva? El hemicolon derecho. Exactamente, el hemicolon derecho, es decir, luego apéndice, colon ascendente y 2/3 partes proximales del transverso, del colon transverso.
¿Sale? Así de simple, así de sencillo. Entonces tenemos, acuérdense que en inervación simpática ya vimos un plexo solar o plexo celíaco, ya estamos viendo ahorita un plexo mesentérico superior, que ya lo vimos también en el intestino delgado, y ahorita lo estamos retomando nuevamente. Entonces, el plexo mesentérico superior da inervación simpática, estamos hablando de simpático, para hemicolon derecho, ¿sale? Todas esas porciones. Para hemicolon izquierdo, ¿qué plexo participa? Muy fácil. El Plexo mesentérico mesentérico inferior. inferior. Es correcto, perfecto, porque es homónimo a las arterias. ¿Sí se dan cuenta cómo estamos ya integrando? Entonces, el plexo mesentérico inferior va a darle inervación simpática, ojo, estamos en simpático, al hemicolon izquierdo, es decir, a tercio distal de colon transverso, a colon descendente, a colon sigmoides y al tercio superior o proximal del recto, ¿no? A la parte abdominal del recto. Y para las últimas porciones del recto y el conducto anal participa el último plexo, que es el plexo hipogástrico, homónimo a la arteria hipogástrica o ilíaca interna. ¿Sí se dan cuenta que existen homonimias? Si nos acordamos de la irrigación y el drenaje venoso, son claves para poder integrar de estos detalles, ¿no? Del drenaje linfático y la inervación. Entonces, inervación simpática dada por plexo mesentérico superior para hemicolon derecho, plexo mesentérico inferior para hemicolon izquierdo y tercio proximal del recto, ¿no? Tercio abdominal. Y para 2/3 partes de recto y conducto anal, plexo hipogástrico. Así de simple, así de sencillo. El plexo hipogástrico, dicho sea de paso, va a darle control al esfínter anal interno, ¿vale? Al esfínter anal interno, muchachos. Entonces, también el plexo hipogástrico va a darle control simpático a los dos tercios inferiores del recto y al conducto anal, incluido el esfínter anal interno. ¿Por qué? Porque este esfínter es involuntario. Ahorita hablamos del otro, que es el externo. Vamos a hablar qué plexo lo inerva. Para hablar ahora de inervación parasimpática, acuérdense que es el craniosacro, ¿quiénes participan? Bueno, participan pares craneales y participa el plexo sacro. Aquí participan los dos. Entonces, ¿a qué par craneal nos hemos estado refiriendo para la inervación parasimpática constantemente? ¿A qué par craneal? Al vago. El vago. Al nervio vago, perfecto, al par craneal número 10 o nervio vago. Pues este también lo vamos a incluir, como ocurre en toda la inervación, o en gran parte de la inervación parasimpática de nuestro sistema digestivo. Entonces, fíjense muy bien. Aquí van a participar el nervio vago y el plexo sacro, los dos en el parasimpático. ¿Qué territorios va a inervar, va a darle control parasimpático el nervio vago? Todo lo que es hemicolon derecho. Todo lo que es el hemicolon derecho. Es decir, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 partes del colon transverso. Y a partir del tercio distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides y recto y conducto anal, incluyendo el esfínter anal interno, lo inervan el plexo sacro, los segmentos S2 a S4. ¿Sí queda claro? Entonces, va de nuevo. Inervación parasimpática. Nervio vago. ¿Para qué? Para darle control parasimpático del hemicolon derecho. Plexo sacro, segmentos S2, S4, para darle inervación simpática a hemicolon izquierdo y a todo lo que es recto y conducto anal. Punto. Incluyendo el esfínter anal interno. Recordando un poquito la función sobre los efectores de la digestión. ¿Qué funciones lleva a cabo el simpático y el parasimpático? Doctora, ¿tú qué estás exponiendo? ¿Cuál es tu nombre? Dariana. Dariana. ¿Qué efectos tiene el simpático y qué efectos tiene el parasimpático? El simpático, dinos, ¿qué efectos tiene el simpático? En la digestión. En los efectores de la digestión, en las funciones generales del sistema digestivo. Acuérdense que vimos secreciones, motilidad y control de vaciamiento y almacenamiento. ¿Qué hace el simpático?
Se supone que salen las fibras nerviosas en todo el tubo digestivo. Rápido, ¿qué hace? ¿Qué efectos le genera el simpático al sistema digestivo? Acuérdate, primera unidad. Mardeli, ¿qué efectos le hace el simpático al sistema digestivo? Sobre, Tránsito, ¿no? sobre secreción, Intestinal. motilidad y vaciamiento. Control de esfínteres. Bere, ¿Yo le puedo ayudar? ¿sí? ¿Tu nombre? ¿Es inhibitorio? Eh, eh, ¿Cuál es tu nombre, perdón? Martelli. Mardeli. ¿Es inhibitorio, Mardeli? Pregunto. ¿Es inhibitorio? ¿Están de acuerdo? Sí, es inhibitorio, muchachos, no duden. Sí, porque el parasimpático es el que va a estimular las secreciones y el tránsito intestinal, y el simpático va a antagonizarlo, o sea, a inhibirlo. Es correcto. Entonces, acuérdense, esto es de primer conceptos de unidad 1. Se dan cuenta que la unidad 1 nos sirve muchísimo para integrar aquí. Aquí es donde tenemos que integrar lo de la unidad 1 y lo restante de la unidad número 2. Entonces, fíjense muy bien. El sistema simpático, o sea, plexo mesentérico superior, inferior, hipogástrico, ¿qué funciones van a generarle o qué efectos le van a generar al intestino grueso? Inhibitorios, ¿vale? Simpático es inhibitorio, ¿no? Es contrario al sistema cardiovascular. El sistema simpático en el sistema cardiovascular lo estimula, ¿no? Aumenta presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera. En el sistema digestivo dijimos que es inhibitorio, entre comillas. Realmente no es inhibitorio, no inhibe las funciones, más bien disminuye la función a un estado basal, ¿vale? Entonces, ¿qué reduce? Reduce la secreción. ¿De qué? Pues de las glándulas que vamos a ver en histología, ¿no? Secreción glandular, secreción de moco, de agua, etcétera, ¿no? Bueno, disminuye secreción, disminuye motilidad, muchachos, el sistema simpático reduce motilidad intestinal y reduce el vaciamiento gastrointestinal, porque vamos a decir que no es que relaje esfínteres, sino es más bien mantiene el tono de los esfínteres, ¿sale? Entonces, perdón, contrae los esfínteres, reduce el vaciamiento gástrico al contraer esfínteres. Entonces, fíjense muy bien, acuérdense que el único que se contrae por el parasimpático es el esfínter esofágico inferior, todos los demás se relajan por el parasimpático y en el caso del simpático se contraen. Bueno, entonces, recuerden, simpático reduce secreciones, reduce motilidad, reduce vaciamiento intestinal al contraer esfínteres anatómicos y fisiológicos. Y el parasimpático, el vago y el sacro, ¿qué hacen? Lo contrario, son estimuladores. ¿Estimuladores de qué? Pues estimuladores de la secreción, de agua, de moco, de lo que las glándulas produzcan en el intestino grueso, aumentan la motilidad intestinal, ¿sí? Van a promover esa motilidad, ese avance de contenido fecal, en este caso ya particularmente en este sexto segmento, y van a aumentar, van a promover el vaciamiento, es decir, cuando veamos reflejo de la defecación vamos a ver que el parasimpático va a ser el que está involucrado, el parasimpático sacro, mucho ojo con eso. Entonces, va a promover el vaciamiento del contenido fecal, ¿sale? El parasimpático. ¿Y esto que va a conllevar? A la relajación de los esfínteres. Por lo tanto, ¿qué efectos le va a generar el simpático y el parasimpático sobre el esfínter anal interno? El simpático lo va a contraer, el parasimpático sacro lo va a relajar, ¿vale? Va a relajar. Cuando tengamos un reflejo de la defecación, hay un reflejo vago-vagal en el cual se va a promover la motilidad del intestino grueso para empezar a generar movimientos para vaciar, para empezar a vaciar el contenido fecal y se va a relajar el esfínter anal interno. Ahora, obviamente, si no estamos en un momento apropiado para llevar a cabo la defecación, el acto como tal, pues para eso tenemos un esfínter anal externo, que es voluntario. ¿Por qué? Porque tiene músculo estriado. El anal interno tiene músculo liso. Entonces, el esfínter anal externo
va a ser controlado, va a tener su control voluntario por medio del nervio pudendo. Y con eso ya finalizamos la inervación de todo lo que es el intestino grueso, el colon derecho y el colon izquierdo, y recto y conductuante. ¿Sale? Entonces, el esfínter anal interno tiene control simpático y parasimpático como el resto del intestino grueso, ¿sale? El simpático dado por el plexo hipogástrico, el parasimpático dado por el plexo sacro. ¿Qué hace el simpático? Relaja. Contrae. ¿Qué hace el parasimpático? Relaja. Y para el esfínter anal externo, que es voluntario por ser de músculo estriado, lo inerva el nervio pudendo. A Dios gracias, es un esfínter voluntario, porque si se despertara este reflejo de la defecación y se llevara a cabo el acto, pues no habría forma de frenar la defecación. Y si están en el metro La Raza a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana en hora pico, pues ¿cómo, verdad? Ahí no se puede. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Dudas? No, doctor. Doctor, adelante. Sí. Doctor Eduardo Ramírez, ¿algo que comentar? Sí, no, muy buen complemento, Eduardo. Gracias por apoyarnos. Continúen, chicas, por favor. Chicos y Muy chicas. bien. En- No sé, ¿ya van a pasar a histología, hijas? O quieren que demos un break? Aún falta anatomía, profesor. Ah, bueno, entonces terminamos con anatomía, por favor. Ok, es la otra diapositiva. La otra amarilla, por favor. Ahí. Bueno, por último tenemos la radiológica, la exploración in vivo, perdón. Y para esto se va a utilizar una sustancia radiopaca que puede ser ingerida o inyectada. Ahora la colonoscopia se puede realizar en una laparotomía y esta va a ser muy útil para ciertas enfermedades, como vemos en la diapositiva. Poliposis colónica, rectocolitis hemorrágica, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos segmentación. Vamos a empezar con el secoapéndice de la imagen 1, que está situado en la fosa ilíaca derecha, pero depende también de la rotación de la asa intestinal. En el ser vivo está lleno de material fecal líquida o de gases que es necesario exprimir hacia arriba mediante compresión. Es común que el apéndice sea tubular y flexoso y va a estar a 3 centímetros del orificio ileal, de 9 centímetros de longitud, y lo que vamos a tener aquí es que pueden ser de tipos ya sea descendentes, también tipos mediales o tipos ascendentes, de acuerdo a la posición que tenga el meso de la persona y también la relación que tenga con el ciego. Después tenemos al orificio del apéndice verdiforme de la imagen número 4. Sus características son que está de 2 a 3 centímetros del orificio ileal y tiene un pliegue mucoso, y este se le conoce como válvula penicular o válvula de Gerlach. En cuanto al peritoneo, es necesario mencionar que este órgano está peritonizado, es decir, que hay una capa anterior y una capa posterior de mesenterio que lo cubre. Mientras que lo cubre, esto le da libertad al ciego, porque el ciego está libre en la cavidad peritoneal. Y a su vez el apéndice también tiene su propio peritoneo, que se le va a llamar mesoapéndice, el cual está sostenido por vasos apendiculares, como lo podemos ver en la segunda imagen. También podemos ver en la imagen número 3 que el apéndice descendente puede ser de varios tipos.
como lo ven en la imagen, pero la más común, bueno, la que normalmente está en los libros, es la retrocecal. Siguiente. Por otro lado, tenemos el colon ascendente y la flexura cólica derecha. Estas conforman una parte fija del intestino grueso. En este caso se debe al aldosamiento o adherencia de la fascia cólica ascendente y el ligamento frenocólico derecho. Hay que recordar que esta posición es retroperitoneal secundaria, es decir, se volvió retroperitoneal por el tema de las rotaciones intestinales. Así depende el mesenterio común y el colon ascendente y la vertiente derecha de la flexura cólica derecha están aldosados al peritoneo parietal posterior y el plano de endosamiento de las fascias retrocólica ascendente también se denomina fascia del TOL2. Esto es un poquito difícil de entender, pero bueno, ahora sobre la flexura cólica derecha, vamos a tener que el extremo anterior puede estar en la 10ª y la 11ª costilla y sobre todo en la relación a la cara visceral del hígado y en el ligamento frenocólico que va a ser uno de los principales sostenes para esta parte. Siguiente, por favor. Y bueno, el colon transverso es la parte más larga y más móvil del intestino grueso, como lo podemos ver en la imagen 1. Está interpuesto entre las dos fisuras cólicas, la derecha y la izquierda, es decir, los ángulos hepático y esplénico, los ángulos hepático y esplénico, y va a estar unida a la pared posterior por un mesocolon llamado mesocolon transverso. Y a su vez tenemos aquí que está irrigado por dos sistemas, el arco de Riolano, como ya se había comentado, un sistema de derecha, que es el arco de Riolano, y un sistema de izquierda, es decir, el sistema derecho de la mesentérica superior y el sistema izquierdo de la mesentérica inferior. Siguiente, por favor. La flexura cólica izquierda tiende a ser más superior, incluso llega hasta el hipocondrio izquierdo. Se va a proyectar delante de la 8ª costilla, correspondiendo incluso con las vértebras T11 y T12. Tiene una relación muy grande con el vaso, pero también con la parte inferior del estómago. Con la curvatura mayor, pero también con el ligamento frenocólico izquierdo, el cual lo va a suspender nuevamente el colon descendente, muy similar al descendente, va a estar fijo por un órgano retroperitoneal secundario. Siguiente, por favor. Y bueno, en el caso de lo que vendría siendo la irrigación arterial, tenemos las 3 sigmoideas, la superior, la media y la inferior, pero hay una anastomosis importante en el arco marginal, en este caso hacia arriba con la cólica izquierda, hacia abajo con la recta superior, por la anastomosis denominada sigmoidea IMA. Y esto es importante porque se le llama anastomosis o punto crítico de Sudeck en razón de la acción que ejerce la vascularización de la parte terminal del colon sigmoides y este espacio queda sin irrigación. Y es por eso que se le denomina punto crítico de Sudeck. En cuanto al drenaje venoso, simplemente las arterias son satélites, pero son posteriores a las arterias cuyo origen cruzan. Los linfáticos están en el mesocolon sigmoides y en el caso de los nervios van a venir nuevamente del plexo mesentérico inferior, sobre todo las fibras simpáticas. Y bueno, eso sería todo de anatomía.
Muy bien, Hola, preguntas, muy chicos. Preguntas que tengan que hacer, algo que no haya quedado claro con respecto a anatomía del intestino grueso, ¿no? Yo, doctor. Nadie. Daniela, dime. ¿Qué era la válvula penicular? Válvula apendicular, no, es válvula iliocecal. Es que mi compañera Dariana mencionó una válvula penicular, pero no entendí muy bien qué era. A ver, regrésame las diapositivas, Dariana, para ver en dónde quedaría esa válvula que nos están mencionando. Porque la válvula ileocecal sí existe como tal y existe en la unión del ilion con el ciego, ¿sí? Y ahí de hecho se va a formar un esfínter, que es el esfínter ileocecal, que está rodeando a esa misma válvula ileocecal, ¿sí? Pero la otra válvula apendicular que me dices, o apendicular que mencionas, no, 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 Era el de no la recuerdo como Gerlach. tal. No sé tú, Eduardo, si la tengas. Regrésense a la de apéndice. Miren, eh, para acabar ¿No? pronto, no se compliquen la vida. Realmente esto de la válvula apendicular es una valvulita que se forma cerca de la luz del apéndice, pero realmente desde el punto de vista anatómico, pues sí tiene importancia, pero sobre todo si ustedes se van a dedicar a la cirugía, ¿vale? Entonces, hay detallitos, hay detalles de anatomía quirúrgica que a lo mejor si ustedes eh, se dedican a esto, a la cirugía. La anterior, por favor, donde está el apéndice. Si ustedes se dedican a la cirugía general, pues obviamente esto se lo van a tener que saber de pies a cabeza. Ujú. Aquí donde Ahí está, está, ahí del está. lado derecho. Ya la vi. Es un Entonces, bueno, pequeño repliegue mucoso. sí, Sí, es ya la un, vi. es un repliegue mucoso que se encuentra cerca de la luz del apéndice, ¿no? Que lo diferenciamos de la válvula ileocecal, porque bueno, la válvula ileocecal se encuentra en la unión entre ilion y ciego, ¿no? Pero bueno, entonces es un repliegue de mucosa cercano a la luz apendicular. Aquí lo relevante de esto, muchachos, y por eso me interesa que dejen esta imagen, es que, número uno, la luz del el diámetro del apéndice en conjunto es aproximadamente de un centímetro, pero ojo mucho, mucho ojo con esto. La luz del apéndice llega a medir cerca de 1 milímetro de diámetro. La luz. ¿Por qué lo refiero? Porque es muy fácil que el apéndice se pueda ocluir con una semilla de chía, con una semilla de chile, con una semilla de jitomate, con un fecalito, con un coprolito. ¿Y qué va a pasar si este apéndice se ocluye? Pues resulta que el apéndice, ya en histología nos van a decir que pues contiene las mismas capas histológicas que hemos estudiado en el sistema digestivo y una función que tiene, en cierta manera, es producir moco. Entonces, si tú tapas ese orificio apendicular por un coprolito, por decir, ¿no? Que es algo muy frecuente, ¿no? O por alguna semillita de jitomate, de chile, que por ahí te hayas comido, ¿qué va a pasar? Pues muy, muy fácil, pues ese apéndice ya no va a tener forma de drenar todo el mucus, todo el agua que esté produciendo, y al ocluirse va a provocar compromiso vascular, se va a inflamar ese apéndice y es lo que conocemos comúnmente como apendicitis. Entonces, tiene esta porción en particular. Acuérdense que nuestro segmento es intestino grueso, ¿no? Y acuérdense que se divide en porciones. Entonces, esta porción que es el apéndice tiene relevancia clínico-quirúrgica. ¿Por qué? Porque es una de las cuestiones que ustedes como médicos generales van a ver con mucha frecuencia en temas de cirugía general, es la apendicitis, ¿vale? Entonces, la fisiopatología de la apendicitis no la vamos a detallar a grosso modo, pero bueno, en forma básica es esa. Algún objeto que ocluya la luz del apéndice impide el drenaje de agua y de moco
que produce esa mucosa penicular, y esto provoca congestión de la luz del apéndice, inflamación, compromiso vascular, y esto puede inclusive evolucionar a peritonitis, ¿sale? Entonces, mucho ojo con eso. Desde el punto de vista clínico quirúrgico, a lo mejor igualmente como un agregado para ustedes como médicos generales, es que ustedes sepan las posiciones más frecuentes del apéndice. Nosotros podemos encontrar al apéndice en una posición retrocecal, es decir, por detrás del ciego, subcecal por debajo del ciego, anterocecal inclusive, que es menos frecuente, o inclusive preilial por delante del ilion terminal o posilial por detrás del ilion, ¿sale? Lo más frecuente es que encontremos al apéndice tanto en la posición retrocecal por detrás del ciego o subcecal, ¿sale? Las otras posiciones son un poquito menos frecuentes de encontrarse y en ocasiones, muy raras ocasiones, cuando embriológicamente no se llega a desarrollar un intestino, un colon ascendente con toda su longitud, ¿sale? Que llegamos a ver un intestino, un colon ascendente cortito, muchas veces el apéndice lo podemos encontrar inclusive subhepático, en posición subhepática. Ojo, es algo muy raro de ver, ¿eh? Muy raro. Pero, o sea, sí hay casos. Ya me tocó uno, ¿eh? Ya me tocó uno quirúrgico y es hasta, es como para publicarse en un artículo, ¿eh? Es realmente algo muy curioso, ¿no? Y algo todavía incluso más raro todavía es que podamos encontrar situs inversus de los órganos abdominales, entre ellos el apéndice. Entonces muchas veces le llega a tu paciente con un dolor en hipocondrio, en fosa ilíaca izquierda, y uno dice, bueno, pero pues el apéndice está del lado derecho, ¿no? Pues que resulta que estaba ahí el apéndice, ¿no? Algo muy raro de encontrar, pero sí se puede encontrar. O por ejemplo, en el caso que yo les estoy platicando de posición subhepática, el caso llegó de una paciente con un dolor en hipocondrio derecho, que nos pensábamos que era una vesícula, un cuadro de colecistitis, y resulta que al hacerle el ultrasonido, pues ahí estaba el apéndice. Pues, obviamente al operar, se le hizo la cirugía similar a la de colecistitis abierta, pero pues en lugar de quitarle la vesícula, pues se le quitó el apéndice. ¿Por qué? Porque la posición estaba ahí, forma muy rara, ¿no? Entonces las posiciones más frecuentes son la retrocecal, la subcecal, ¿no? Las dos más frecuentes. Puede también presentarse la anterocecal, un poquito menos frecuente. Inclusive por ahí se puede mencionar la laterocecal, que por cierto ahí la vemos en la pantalla, en la imagen inferior. Podemos encontrar una posición eh, hacia un lado, laterocecal, y ya pues anterocecal, preilial, posilial, ya serían un Más poco a la pared más lateral de la caracteres. pelvis. Y ya nada más para concluir esta parte, acuérdense muy bien que el apéndice tiene un medio de fijación. Al estar rodeado por peritoneo en su totalidad, de ahí surge un meso llamado mesoapéndice, recibe el nombre del medio de la porción que está fijando. ¿Y por qué es importante? Porque ahí es precisamente donde pasa la arteria y la vena apendicular, ¿no? La arteria apendicular, cuando realizamos la cirugía, tenemos que ligarla para retirar el apéndice. Los cirujanos tienen una forma muy sencilla de localizar el apéndice cuando tenemos posiciones medio raras, muy fácil. Donde inician las tenias, al principio de la clase de anatomía nos comentaban que hay dentro de las características del intestino grueso hay tenias coli, ¿no? O bandeletas les llaman así. Entonces, tenemos una tenia anterior y dos posteriores. Bueno, ¿cómo queremos saber dónde se encuentra la base del apéndice? Justamente en el punto de inicio, en el punto de convergencia entre las tres tenias, ahí van a encontrar la base del apéndice. De esa forma, los cirujanos lo encuentran con mucha facilidad. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? En histología, por favor.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo les voy a presentar histología. Bueno, hagamos un repaso súper rápido. El intestino grueso comprende el ciego, el apéndice, el colon, el recto y el conducto anal. Este colon a su vez se subdivide de acuerdo a su ubicación anatómica en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Recordemos que las funciones principales del intestino grueso son la reabsorción de agua y electrolitos y asimismo, para posteriormente llevar la eliminación de alimentos no digeridos y desecharlos. La siguiente, por favor. En la capa mucosa vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple. Aquí mismo tendremos que hay los mismos tipos de células que el intestino delgado. No tiene vellosidades intestinales, tiene células caliciformes, células absortivas, células madres que van a renovar el epitelio y células enteroendocrinas. En la mucosa del intestino grueso tiene una superficie lisa porque pues no carece de válvulas y como se los dije, de vellosidades. Asimismo, contiene abundantes glándulas intestinales que son criptas de Lieberkühn. La función primaria de las células absortivas cilíndricas es la reabsorción de agua y electrolitos. Esta reabsorción se efectúa por un sistema de transporte impulsado por la ATPasa que activa sodio y potasio. Y para la eliminación de material de desecho, esto va a estar facilitado por moco, que son por las células caliciformes que se encuentran en mayor cantidad, o sea, son muy abundantes. Estas células caliciformes son más numerosas en el intestino grueso que en el intestino delgado y van a producir mucina, que se secreta de forma continua para pues lubricar la mucosa intestinal. Con respecto a la renovación celular, me basé en el libro Ross y según decía que todas las células epiteliales del intestino grueso derivan de una sola población de células madre. También nos decía que el tiempo de recambio de las células epiteliales del intestino grueso van a ser semejantes a las del intestino delgado. Son 6 días para las células absortivas y las células caliciformes, mientras que hasta 4 semanas para las células enteroendocrinas. La siguiente, por favor. Antes de que, perdón, Mardeli, ¿te puedo? Eres Mardeli, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Sí, es Mardeli. Antes de que pase a la siguiente Mardeli, hay algo que yo le agregaría a esos 6 puntos, le agregaría un 7º punto. O sea, dice ahí en la diapositiva, mismos tipos de células del intestino delgado. Pues sí y no, porque realmente sí existen los mismos tipos celulares, pero excepto un tipo celular, y yo por eso lo pondré en un 7º punto. ¿Qué célula no se encuentra, a diferencia del intestino delgado, qué célula no se encuentra en el intestino grueso, que también agregaríamos como diferencia? Las células de Paneth. Es correcto, perfecto. Las células Eso lo iba a decir a continuación. Ya, perdón, ya nos adelantamos. Una disculpa. Bueno, No se preocupe. Las células de Paneth yo lo agregaría ahí como un 7º punto. Ahorita igualmente lo vas a reforzar, pero abusados. A diferencia del intestino delgado, acuérdense que las células de Paneth se encuentran en el fondo de la cripta de Lieberkühn, ¿sale? Pero en el intestino grueso no se van a encontrar
Bueno, se dice que en el apéndice pueden aparecer algunas células de Paneth, ¿no? ¿Por qué? Porque el apéndice va a tener funciones de defensa, ¿no? En los niños sobre todo tiene funciones inmunológicas, pero ya conforme crecemos y conforme nos hacemos adultos, esa función, se pierde esa función, se degenera ese tejido linfático y pues para lo único que sirve el apéndice pues, es para darle mayores ingresos anuales al cirujano para que se compre su casa en Pedregal o para que se compre su BMW, su Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas células de Paneth en el apéndice que se han descrito, pero en el resto del intestino grueso, en el colon, en el recto ano, no se encuentran células de Paneth. Bueno, nuevamente ahorita lo vas a comentar, Mardeli, pero adelante. La siguiente, por favor. Ok. En la lámina propia vamos a encontrar glándulas colónicas que van a poseer criptas de Lieberkühn. Como les puse una imagen para que se orienten, bueno, estas van a estar rodeadas por tejido conectivo laxo, pero no contienen células de Paneth, como el doctor les estaba diciendo. Si me podría señalar, por favor, Jimena. Bueno, anteriormente les había dicho que existe una gran cantidad de células caliciformes. También encontramos las células de absorción, células regenerativas, que son esas rojitas que se ven ahí, y las células enteroendocrinas. También vamos a encontrar en esta lámina propia que tiene GALT. Es tejido linfático asociado a la vía gastrointestinal que nos va a producir los nódulos linfáticos. Aquí va a una característica importante es que en esta lámina propia va a haber mucha cantidad de nódulos linfáticos que van a actuar en la defensa inmune. Y también tiene gran cantidad de criptas de Lieberkühn. Y encontré un dato característico de esta lámina propia, ya que según lo que refiere el libro Ross, por si mal no recuerdo, es una estructura adicional que es la meseta colágena, que es una capa gruesa de colágeno y proteoglucanos. Esta meseta de colágena va a participar en la regulación del transporte de agua y electrolitos. La siguiente, por favor. Un momento. Regrésame la anterior, por favor, Jimena, antes de continuar. Esa imagen está padrísima, esa es imagen de histología de Gardner. Gardner maneja, como libro de histología, maneja imágenes muy, muy padres. Entre ellas las del sistema digestivo, bastante aprovechables, ¿no? Si ustedes cuentan con el libro de histología de Gardner, les maneja una imagen muy similar, pero para el intestino delgado. Entonces, cuando ustedes comparan la imagen del intestino delgado, ¿no? De las glándulas del intestino delgado contra las del intestino grueso, ahí se nos marcan las diferencias. La diferencia más clara y más significativa de ellas, como decía Mardeli hace un rato, es que no hay vellosidades. Ayer en la presentación y en la clase de histología nos describieron las vellosidades intestinales, que son esas evaginaciones digitiformes, ¿no? Que se encuentran en todo lo que es la mucosa intestinal. Bueno, aquí si se dan cuenta no hay vellosidades. Ojo, no hay vellosidades, pero sí hay microvellosidades, porque de igual forma nuestras glándulas cuentan con células absortivas. Esa célula absortiva tiene las mismas características que en el intestino delgado, es decir, es cilíndrica, alta, con una chapa estriada, un borde en cepillo. Ese borde en cepillo contiene las microvellosidades, ¿no? Obviamente, si estamos en el colon, allá la célula absortiva en el intestino delgado, al estar en este segmento, le llamábamos enterocito. Acá, como estamos en el intestino grueso, particularmente en el colon, le llamamos colonocito. Pero en esencia,
enterocito y colonocito, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? O sea, prácticamente son las mismas células desde el punto de vista estructural. Ya desde el punto de vista funcional no son tan iguales que digamos, ¿no? Por ejemplo, estas células no producen enzimas, a diferencia de las células absortivas del intestino delgado, que sí producen, ¿no? Producen enzimas digestivas. Pero entonces, importante, muchachos. Si hay microvellosidades, lo podemos ver aquí en la celulita de color amarillo. Aquí vemos su chapita estriada, su borde en cepillo. Ese borde en cepillo está constituido por esas microvellosidades que vimos ayer, pero no hay vellosidades. Esto se los comento y se los resalto, muchachos, porque esto muchas veces se los preguntan, ¿no? En la evaluación. ¿Qué se carece en el intestino grueso? Se carece de vellosidades, ¿no? No de microvellosidades. Microvellosidades sí hay, ¿no? La chapa estriada ya decíamos, pero lo que no hay son microvellosidades. Y ya para aprovechar finalmente esta imagen, insisto, está padrísima. Vean, la cripta del Lieberkühn es más profunda, por obvio, porque no hay porque no hay vellosidades, perdón. Es la cripta más profunda y más recta, a diferencia de la cripta de Lieberkühn del intestino delgado, que es más cortita y un poquito de características irregulares, ¿vale? Esta imagen está muy buena. Si tienen el Garner de histología en digital, comparen las dos imágenes de intestino delgado y grueso y se van a dar cuenta de las diferencias. Obviamente ahí no vemos las células de Panet, ¿no? Como decíamos hace un rato. Adelante. Claro. Y bueno, esta lámina propia va a alcanzar la muscular de la mucosa. Y me acabo de dar de cuenta de que pues me faltó una E donde dice meseta colágena. Una disculpa. La siguiente, por favor. Bueno, en la submucosa vamos a tener tejido conectivo denso, abundantes vasos sanguíneos y linfáticos, gran cantidad de adipocitos y el plexo de Meissner, que inerva vasos de la submucosa y del músculo liso de la muscular de la mucosa. La siguiente, por favor. Aquí les puse una imagen que a mi parecer me gustó mucho porque ahí se ve un conglomerado linfoide en la imagen de arriba. No sé si lo puede señalar, Jimé. Es toda esa manchita morada. Ajá. ¿Toda esa? Sí, exactamente. Entonces, es un conglomerado linfoide que, bueno, este se va a situar en la porción más superficial de la submucosa y ahí pues ya se los puse. También ahí observamos algunas criptas y algunas células en la imagen inferior. La siguiente, por favor. Bueno, ya vamos con la muscular externa. En la muscular se van a encontrar las tenias del colon, que son bandeletas formadas por la capa longitudinal externa de la muscular externa. Estas tenias del colon se ven principalmente en el ciego y obviamente en el colon, pero no se van a encontrar en el recto ni en el conducto anal y tampoco en el apéndice. Y les puse en la imagen de abajo los tres tipos de tenias, que es la tenia aumental, que es la de verde, la tenia libre, las rojitas. Ajá, exacto, muchas gracias. Y la tenia mesocólica, es esa pequeña azulita. Asimismo, están las austras, que son abolladuras o saculaciones, y otras también se refieren que son frunciones, que son muy visibles en la superficie externa del ciego y el colon. No sé si la puedes mostrar, son esas. Ah, exactamente. Y ahí mismo se aprecian las tenias del colon. Bueno, en esta muscular, en la muscular externa del intestino grueso, se van a producir dos tipos principales de contracciones, que es el de segmentación y las peristálticas. Las contracciones de segmentación van a ser locales y no propulsan el contenido intestinal, mientras que las contracciones peristálticas van a causar el desplazamiento
de la masa al contenido colónico. ¿Qué más? Bueno, la siguiente, por favor. También esta imagen me gustó mucho porque es una imagen de un corte histológico donde podemos apreciar la capa longitudinal que solo se va a encontrar en algunas regiones y se va a condensar en 3 bandeletas, como les dije anteriormente, que son las tenias. En la lámina propia, no sé si me la puedes ir señalando, Jimé, para que vayan entendiendo y yo me vaya explicando mejor. Ajá, en esa capa longitudinal se van a condensar las 3 bandeletas o tenias, ahí donde está señalado. No, donde dice longitudinal. Exactamente. En la lámina propia se van a encontrar los nódulos linfáticos que está arriba, lo señalé con una flechita amarilla. Exactamente. Y bueno, también vamos a encontrar las criptas ahí mismo, vamos a encontrar las austras que ustedes podrán ver cómo se reflejan ahí esas funciones. Exactamente. Bueno, y entre otras cosas más. La siguiente, por favor. Ok, la serosa tiene múltiples bolsas llenas de grasa que se llaman apéndices epiploicos. Mi compañera Dariana les había puesto una imagen muy hermosa donde se apreciaban estos apéndices y creo que tengo una a continuación, pero primero voy a explicar aquí. Y también tiene una capa adventicia, que son zonas retroperitoneales que se fijan a la pared posterior del abdomen. En esta imagen de la derecha se observa esa fina capa que es la serosa, luego seguida de la muscular, luego la submucosa y la mucosa. Y ahí ya se encuentran, bueno, y hasta el final el epitelio. Todas esas manchitas que ustedes ven, esas manchitas moradas, que no sé si la puede señalar Jimena, son los nódulos linfáticos. Y también se muestran en esa microfotografía de la parte de arriba, la mucosa, la submucosa y el epitelio. Ahí encontramos las criptas y algunas células. Bueno, en esta misma serosa, así como la submucosa, tienen características casi idénticas que anteriormente les describí del colon, o sea, casi no difieren tanto. La siguiente, por favor. El recto. Bueno, en el recto vamos a encontrar en la superficie interna que va a estar tapizada por una mucosa colorectal y que posee un epitelio simple cilíndrico. Este va a estar formado la mayor parte por células caliciformes. No sé si recuerdan que se los dije en un principio. Bueno, como recordemos, el recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo. La parte superior se distingue del intestino grueso porque presenta pliegues llamados pliegues rectales transversos. En una imagen más posterior se los voy a decir ya cuando hable de conducto anal. Y también su mucosa va a ser semejante a la del colon y tiene muchas células caliciformes. La siguiente, por favor. Bueno, en el conducto anal tenemos una mucosa con pliegues longitudinales o columnas anales. Estas tienen depresiones que se llaman senos anales. O sea, estas columnas van a ser como depresiones, las cuales se van a considerar así, senos anales. Y este conducto anal
se va a dividir en 3 zonas. La zona colorectal, que está en el tercio superior del conducto anal, y va a tener un epitelio cilíndrico, mientras que la zona de transición ocupa el tercio medio del conducto anal. Bueno, se llama así porque posee un epitelio estratificado cilíndrico que va a estar como interpuesto entre el epitelio simple cilíndrico y un epitelio que se llama estratificado plano. El último que les dije, se va a extender hasta la zona cutánea de este conducto anal. Y por último vamos a tener a la zona pavimentosa, que se va a encontrar en el tercio inferior del conducto anal y tiene un epitelio estratificado plano, que se va a continuar hasta la piel perianal. Este conducto anal tiene glándulas anales dentro de la submucosa. Son las tubulares y las ramificadas. Y en la piel va a contener glándulas apócrinas o glándulas perianales o circunmunales. Y en la región perianal se van a poseer folículos pilosos y glándulas sebáceas. La siguiente, por favor. Bueno, en la submucosa vamos a tener un tejido conectivo fibroelástico. Contiene 2 plexos venosos, que es el hemorroidal interno y el hemorroidal externo. Y en su muscular externa tiene una capa de músculo liso, una capa circular interna y longitudinal, y también se encuentran los esfínteres anales internos y el externo. La siguiente, por favor. Esa es la imagen que tanto les hablaba. Bueno, ahí se observan los pliegues rectales transversales que les decía en el recto. No sé si las pueda señalar, Jimé, para que vayamos poco a poco. En el conducto anal, como les decía, hay 3 zonas. La zona colorectal, la zona de transición y la zona pavimentosa. Ahí están los famosos senos anales y sus columnas anales. Exactamente. Asimismo, va a tener esfínteres internos, exacto, y el esfínter externo anal. Y ya por último tiene la piel, la piel perianal. La siguiente, por favor. Bueno, por último vamos a tener el apéndice, que como anteriormente les dije, pues sus características no son muy variables de lo que les he mencionado. Tiene una mucosa con un epitelio cilíndrico simple, tiene células de absorción en la superficie que son caliciformes, células M, y su lámina propia tiene un tejido conjuntivo laxo con múltiples nódulos linfoides y criptas de Lieberkühn. Asimismo, su muscular, bueno, es parecida a la muscular, la submucosa y la muscular externa pues no van a variar y presenta serosa. Y ahí pues les puse una imagen para que se orienten de dónde está el apéndice y el ciego. La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo de histología. Espero que les haya gustado. Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas que tengan con respecto a histología de intestino grueso? No, doctor. No, doc. ¿No? En general van muy bien. Su compañera Mardeli estuvo muy bien, muy atinada en los comentarios que hizo y la expresión del tema. Bueno, entonces, Eduardo, ¿quieres que demos un break o nos seguimos de una vez con fisiología?
¿Cómo ven ustedes? Si gustan, podríamos dar el descanso. Tomémonos 10 minutitos nada más, por favor. Ok, antes del descanso de 10 minutos, nada más un agregado. Es importante recordar nada más, muchachos, que las células, la proporción entre células absortivas y células caliciformes va cambiando conforme se va haciendo más distal el colon, ¿sale? Nos decían que, acuérdense que la función del intestino grueso del hemicolon derecho es absortiva, entonces ahí vamos a encontrar mayor proporción de células absortivas que de caliciformes, pero conforme vamos avanzando y nos vamos acercando al hemicolon izquierdo, la proporción empieza a aumentar de células caliciformes a grado de que muchas veces ya en el colon, en la parte distal del colon, ¿no? En lo que es colon descendente sigmoides, encontramos una proporción igual entre células caliciformes y células absortivas. En la zona proximal del colon, que es colon ascendente, ¿no? Ciego, podemos encontrar una proporción de células absortivas sobre caliciformes de 8 a 1, ¿no? Por cada célula caliciforme hay 8 absortivas. Pero conforme vamos acercándonos, cambia a 6, a 4, a 2, y ya en la parte distal, en el sigmoides, llega a ser inclusive de 1 a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la función del hemicolon izquierdo no va a ser tanto de absorber, sino de almacenar heces. Entonces, para evitar la irritación de todas las sustancias que se produzcan dentro de la materia fecal, pues se requiere de producir moco abundante por medio de estas células caliciformes, ¿no? No significa que el hemicolon izquierdo no pueda absorber, sí absorbe, pero en una mucho menor cantidad con respecto al hemicolon derecho. Eso era todo, y obviamente esto tiene que ver con fisiología, ¿vale? Muy bien. Adelante. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la fisiología del intestino grueso. La siguiente, por favor. Bueno, entonces recapitulemos que las funciones globales del intestino grueso son la absorción de agua y electrolitos finales, la producción de ciertas vitaminas, como es la vitamina K y la vitamina B, y la formación y la expulsión de las heces del cuerpo. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo vimos anatómicamente, las divisiones consisten en el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. Pero desde un punto de vista funcional, se considera una división de dos partes, que es el colon derecho y el colon izquierdo. El colon derecho está constituido por lo que es el ciego, el colon ascendente y las 2/3 partes del colon transverso. Funcionalmente, es aquí donde se desarrollan los procesos de fermentación y digestión por la flora bacteriana, así como la mayor parte de los procesos de absorción y secreción. El colon izquierdo está constituido por la parte final del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide y el recto. Y aquí el objetivo principal es la absorción final de las pequeñas cantidades de agua, el almacenamiento de las heces, su transporte y por último su evacuación al exterior. La siguiente, por favor. Bueno, comenzando con lo que es la motilidad del intestino grueso, tenemos que va a haber dos tipos de movimientos. Son los movimientos de mezcla y los movimientos propulsivos. Los movimientos de mezcla se producen en el ciego y en el colon proximal. En el intestino grueso ocurren grandes contracciones circulares que en cada uno de estos segmentos se contraen alrededor de 2.5 centímetros de músculo circular, que en ocasiones se reduce tanto hasta casi ocluir por completo la luz del intestino. Al mismo tiempo, el músculo longitudinal del colon se contrae. Estas contracciones combinadas de las bandas circulares y longitudinales hacen que la porción no estimulada del intestino grueso sobresalga hacia afuera, formando las protrusiones a modo de sacos llamadas austras, que ya lo hemos venido mencionando a lo largo de la presentación.
Cada austra suele alcanzar su máxima intensidad en 30 segundos y después desaparece a lo largo de 60 segundos siguientes. De esta manera, el alimento primero se desplaza en una dirección y luego en la opuesta, haciendo un movimiento de vaivén. Por lo tanto, este movimiento no contribuye a la progresión del alimento, sino más bien a la absorción. Ayer mencionábamos que avanza 1 centímetro por cada minuto. La siguiente, por favor. Los movimientos propulsivos o movimientos de masa tienen como finalidad mover el contenido del intestino grueso a lo largo de distancias largas, que van desde el colon transverso hasta el colon sigmoide. Se producen 3 o 4 veces al día y parecen iniciarse por los reflejos gastrocólico e ileocólico. Estos reflejos causan el vaciamiento del intestino después de una comida. Cuando el alimento distiende al estómago es el reflejo gastrocólico y cuando distiende al intestino es el reflejo ileocólico. Un movimiento de masa final impulsa el contenido fecal hacia el recto, donde se almacena hasta que se produce la defecación. La siguiente, por favor. Bueno, hay microorganismos, que son bacterias, presentes en un número relativamente escaso en lo que es el estómago y la parte proximal del intestino delgado. Su número crece en el ilion distal y alcanza su máximo en el colon. Estos microorganismos se conocen en conjunto como microbiota intestinal o microflora. El quimo es preparado para la eliminación por la acción de estas bacterias, que fermentan cualquier hidrato de carbono restante y liberan gases hidrógeno, dióxido de carbono y metano, que estos contribuyen a la formación de las flatulencias o gas en el colon. La producción de estas bacterias que se absorben en el colon son varias vitaminas necesarias para el metabolismo normal. Entre estas vitaminas se encuentra lo que es la vitamina B y la vitamina K. La siguiente, por favor. Bueno, también estas bacterias convierten las proteínas restantes en aminoácidos y degradan estos aminoácidos a sustancias más simples, como es el indol, escatol, sulfuro de hidrógeno y ácidos grasos. Parte del indol y el escatol es eliminada en las heces y contribuye a su olor. El resto es absorbido y transportado al hígado, donde estos compuestos son convertidos en otros menos tóxicos que se excretan por la orina. Asimismo, estas bacterias descomponen lo que es la bilirrubina en pigmentos más simples, en donde se incluye la estercobilina, que confiere el color café o marrón a las heces. La siguiente, por favor. Bueno, cada día pasan alrededor de 1.500 mililitros de quimo por la válvula ileocecal en dirección al intestino grueso. La mayor parte del agua y los electrolitos aún presentes se absorben en el colon, de modo que por lo general las heces excretadas tienen solamente 100 mililitros de líquido. La mucosa del intestino grueso posee una gran capacidad para la absorción activa de sodio. Esta crea un gradiente de potencial eléctrico que causa la absorción de cloruro. Las uniones estrechas entre las células epiteliales del intestino grueso son mucho más unidas que las del intestino delgado. Esto evita que se pierdan cantidades significativas de iones a través de ellas. Así, la mucosa del intestino grueso absorbe iones sodio de una manera mucho más completa, es decir, crea una gradiente de concentración mucho mayor que la del intestino delgado. Esta mucosa también excreta lo que es iones bicarbonato, al mismo tiempo que absorbe un número igual de iones cloro. El bicarbonato ayuda a neutralizar lo que son los productos terminales ácidos de la producción de las bacterias en el intestino grueso.
Y bueno, la absorción de iones sodio y cloro crea una gradiente osmótica a través de la mucosa del intestino grueso, que a su vez favorece la absorción de agua. La siguiente, por favor. Bueno, el quimo que ha permanecido en el intestino grueso de 3 a 10 horas se ha vuelto sólido o semisólido debido a la anterior absorción de agua y ahora se le denomina heces. Las heces están formadas por materiales digeridos que no fueron absorbidos, que son partes de alimentos y otras sustancias como agua, bacterias y estercobilina. Normalmente las heces están formadas por 3/4 partes de agua y 1/4 parte de material sólido, que esta cuarta parte a su vez se divide o contiene 30% de bacterias muertas, entre un 10 y un 20% de grasas, entre un 10 y un 20% de materia inorgánica y entre un 2 y 3% de proteínas. El 30% restante son productos no digeridos, componentes secos de los jugos digestivos, como pigmentos biliares y células epiteliales desprendidas. La siguiente, por favor. Bueno, los movimientos en masa, como vimos anteriormente, empujan la materia fecal del colon sigmoide al recto. La distensión resultante de la pared rectal estimula mecanorreceptores, lo que desencadena un reflejo de defecación que vacía el recto. Este reflejo de defecación se produce de la siguiente manera. Como primer paso está la respuesta a la distensión de la pared rectal. Los receptores envían aferencias sensitivas a la médula espinal por este paso. Las aferencias de las neuronas motoras de la médula viajan a lo largo de los nervios parasimpáticos para volver al colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano. Lo consiguiente, se forma una contracción de los músculos rectales longitudinales que acorta el recto, lo que aumenta la presión en su interior. Esta presión, junto con la estimulación parasimpática, abre el esfínter anal interno. El esfínter anal externo es controlado de forma voluntaria. Si este se relaja voluntariamente, en condiciones aptas, se produce la defecación y las heces son expulsadas a través del ano. La maniobra de Valsalva, que implica contracciones voluntarias de los músculos abdominales y una expiración forzada contra la laringe cerrada, crea una presión intraabdominal que empuja hacia adentro las paredes del colon sigmoide y del recto, lo que ayuda a la defecación. La siguiente, por favor. Y como última parte, les puse aquí una tabla con los eventos digestivos y extradigestivos que participan en el proceso de defecación. Como lo mencionamos, los movimientos de masa, el reflejo recto esfinteriano, las ondas peristálticas, las señales aferentes y parasimpáticas, la corrección del ángulo rectal y la apertura de los esfínteres son parte de lo que ocurre dentro del intestino grueso. Lo que ocurre afuera es el aumento de la fuerza intratorácica e intraabdominal, la expiración forzada, que manteniendo la boca y la nariz cerradas, producen un aumento contra la pared de las cuerdas bucales y la glotis. También interviene de forma extradigestiva el hacer esfuerzo o pujar, y también la contracción de los músculos abdominales. Y leí que permanecer en una posición sentada creaba una fuerza en las paredes del recto. Y eso sería todo. Muy bien, Ángeles. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Si se fijan, la fisiología del intestino grueso es muy parecida, es muy similar a la que ocurre con la fisiología del intestino delgado, ¿verdad? O sea, también tenemos decreciones, también tenemos motilidad, también tenemos absorción,
hay un proceso digestivo que en este caso, bueno, ya no se da por secreciones enzimáticas del tubo, ¿verdad? Pero sí por la microbiota que ya tenemos ahí presente y que esta microbiota pues obviamente va a terminar de llevar a cabo el proceso de digestión de algunos productos que no se alcanzaron a digerir y que nos va a beneficiar en la producción de algunos suplementos vitamínicos, como es la vitamina K, como son algunos elementos del complejo B, ¿sí? Y que estos, pues, se van a ver favorecidos también por el proceso de absorción que aún tenemos aquí en el intestino grueso. Entonces, si se fijan, realmente es muy parecida la fisiología del intestino grueso a la del intestino delgado, y esto nos va a ayudar mucho para poder comprender en mayor proporción los procesos este, de digestión, de absorción que ocurren aquí. Bien, y por último, pues lo que nos mencionó su compañera con respecto al proceso de defecación, ¿verdad? El último momento o etapa del proceso digestivo, como lo quieran ver, ¿sí? Este último momento del proceso digestivo, que es la defecación, que ya es parte de la eliminación de esos sustratos que ya no fueron aprovechados o que ya se encuentran en proceso de putrefacción por la misma acción bacteriana, ¿verdad? Esta misma acción bacteriana nos va a favorecer también en la formación de gases intestinales, esas flatulencias que se llegan a producir y que eh, en su mayor proporción pues van a darle ese aroma sui generis que llega a tener la materia fecal, ¿verdad? Bien, dudas, chicos, preguntas, algo que quieran agregar, algo que hayan encontrado extra. ¿Nadie? Sí, profe. Eh, bueno, A ver, Fer. sí, bueno, sobre la presentación, pues sí les quedó bien, lo explicó bien también mi compañera Jimena, la última parte de fisiología. Y pues nada Ujú, más agregando que sí es importante la microbiota del intestino grueso, ya que contribuye de esta manera ujú, de generar pues las últimas partes ya de la degradación de los alimentos, que ya principalmente va a ser para ser expulsados, también para su propulsión y también para su motilidad, movimiento. También encontré que ujú. en cuanto a fisiología puede variar un poco entre individuos estos movimientos, estos tiempos. Y esto es importante para las personas, ya que tenemos que tomar en cuenta que que con un buen diagnóstico pues podemos utilizarlo pues para evitar diagnosticar incorrectamente a los pacientes, porque a veces también hay pequeñas confusiones. También que en esta parte pues se retienen los alimentos y pues son llevados a la expulsión. Generalmente puede variar entre horas, cuando son alimentos que se degradaron fácilmente, o pueden ser hasta incluso Ujú. degradados algunos días, que no es indicio de algún problema, ya que esto ocurre con alimentos que son más complejos o cuando hay una alimentación. Bueno, ok. Sí, ok, Y sí, tienes, en cierta forma es correcto, Fernando, pero sí, no llega a ocurrir esa situación de que lleguen a haber un proceso de terminación de la digestión que dure días, ¿eh? Realmente no. Realmente llega a tardar cuando mucho un día exclusivamente. ¿Por qué? Porque el proceso de digestión en su totalidad casi ya se llevó a cabo desde el momento que empezamos nosotros a masticar. Desde ese momento ya empezamos el proceso de digestión de los alimentos. Acuérdense que con la masticación pues estamos degradando físicamente, estamos combinando con secreciones y esas secreciones son ricas en enzimas que van iniciando ya ese proceso de degradación química también. Continúa su trayecto hasta llegar al estómago, donde se procede a continuar ese proceso de digestión por medio de las secreciones gástricas, los movimientos gástricos, ¿sí? Pasa ya como quimo
a intestino delgado, donde también nuevamente por procesos físicos o mecánicos, ¿sí? Se lleva a cabo un proceso de fragmentación física nuevamente en el quimo que está llegando, y la combinación de los jugos biliares y jugos pancreáticos que también nos van a ayudar en el proceso de digestión, ¿verdad? Van a pasar a las partes medias y distales del intestino delgado, donde se va a completar su digestión por secreciones intestinales y por los mismos movimientos de segmentación que le estaban mencionando hace un rato. Bueno, el día de ayer y hace un rato lo retomó el doctor Campos también para mencionárselos, y que ayuda, contribuye esto tanto a combinar con las secreciones intestinales, así como terminar el proceso físico de degradación, ¿sí? Y por último, pues ya este quimo es transformando en kilo que se va a empezar a absorber, y partes residuales de este mismo pues van a pasar ya a nuestro último segmento, que fue el día de hoy el principal tema que tocamos, que es el intestino grueso, ¿sí? A las diferentes partes de nuestro intestino grueso, donde se van a llevar a cabo diferentes procesos, ¿verdad? Te estaba mencionando desde el inicio de la plática, sus compañeras hablaron acerca de que algunos autores los manejan como hemicolon izquierdo, hemicolon derecho, refiriéndose exclusivamente a la función que están desempeñando, ¿verdad? Y nos dicen que el hemicolon derecho pues es principalmente absortivo, y que el hemicolon izquierdo es principalmente de almacenamiento y putrefacción. Bueno, la verdad es que ambos semicolons participan en las dos funciones, pero en diferente proporción, como lo estábamos mencionando, ¿verdad? Obviamente sí, la porción proximal es más propiamente absortiva en la mayoría. También vamos a tener ahí un proceso de digestión terminal por la flora bacteriana, que como les había mencionado yo, nos va a contribuir con la obtención de algunas vitaminas que nos van a favorecer, como es la vitamina K y los factores del complejo B que les comenté también. ¿Sí? Y ya por último, pues obviamente esa misma flora bacteriana en el proceso de almacenamiento en el hemicolon distal, pues lo que a proceder va a ser a ese proceso de putrefacción, y en ese proceso bioquímico de putrefacción, pues que lo que va a hacer, pues va a concluir por la digestión de esos bolo que está llegando, y va a formar los gases intestinales. Ya una vez que se lleva a cabo esto, pues el proceso de absorción de líquidos se sigue dando, el proceso de absorción de electrolitos se sigue dando, ¿sí? No concluye hasta que no termina nuestro intestino, nuestro tracto digestivo, nuestro intestino grueso en la línea alba que les estaba mencionando hace un rato el doctor Campos. Esa línea alba, esa línea dentada nos marca un punto de transición abrupta entre lo que es el epitelio digestivo y lo que va a ser ya la piel en el exterior que nos está comunicando con el periné a través del orificio anal. Entonces, vamos a ver nosotros que ahí a nivel de esa línea alba, pues ya más internamente, pues ahí vamos a localizar que está el esfínter anal interno, y por encima de el esfínter anal externo, que van a contribuir obviamente para ese proceso de la defecación, que es el último momento del proceso digestivo, y que participa directamente el plexo sacro como iniciador de este reflejo de la defecación, que es básicamente una estimulación parasimpática a través de las raíces S2, S3 y S4, que son fundamentales también para llevar a cabo este proceso de defecación. Y como les decía el doctor Campos, este reflejo pues nos va a permitir que haya contracciones de mayor potencia para poder vaciar lo que es el recto. Bueno, se menciona fisiológicamente que es desde sigmoides, la ampolla rectal y el canal anal que se van a vaciar completamente una vez que se lleva a cabo el proceso de la defecación. Si no estamos en las condiciones ideales, pues ¿qué va a pasar? Pues nosotros voluntariamente tenemos la capacidad de contraer el esfínter anal externo, que es de músculo estriado esquelético, músculo esquelético, ¿sí? Que es voluntario y que nos va a dar la oportunidad de poder
llegar a tener las condiciones ideales para poder llevar a cabo este último proceso del sistema digestivo. ¿Sí? Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Nada más quisiera hacerles recalcar que las ondas peristálticas en masa son características de intestino grueso, no se presentan en ningún otro segmento del tubo digestivo, que estas ondas peristálticas en masa se van a iniciar a nivel del esfínter de Cannon, ¿sí? ¿Dónde está ese esfínter? Bueno, también lo marcan, algunos autores lo marcan como esfínter de Cannon, otros lo marcan como el marcapasos de Cannon. La verdad es que funciona como ambos, ¿sí? Y es un esfínter fisiológico que se encuentra en la unión de los 2/3 proximales del colon transverso con el tercio distal, ¿sí? Y ahí también, como se está dando el reforzamiento de la inervación parasimpática a través de que terminan las fibras vagales e inician las fibras sacras, su inervación parasimpática, pues ese reforzamiento de la unión de ambos inervaciones parasimpáticas van a formar un marcapasos, que es el marcapasos de Cannon, ¿sí? Ese marcapasos colónico, pues ese nos va a dar inicio a las ondas peristálticas en masa que se van a presentar de acuerdo a diferentes autores. Dicen que algunos que son de 2 a 5 contracciones en 24 horas. Otros van a encontrar que dicen que es de 1 a 4, a 4 contracciones en 24 horas. Y algunos dicen que en promedio son 3. Bueno, dependerá de los hábitos defecatorios de cada individuo. ¿Sí? Dependerá de esa capacidad que tenga cada quien y obviamente de que estén en ausencia de patologías, ya que a veces llegan a presentarse colons espásticos que retrasan estos movimientos, y al retrasar estos movimientos pues, favorecen que haya deshidratación del contenido, y al haber deshidratación del contenido, perdón, como les estaba diciendo el profesor Campos, llega a ocurrir que se van a formar fecalitos, ¿sí? Esos piedras de materia fecal que llegan a obstruir en algún momento el canal anal, y que no hay otra manera de ayudar al paciente más que pues extrayéndolos manualmente, ¿verdad? Se digitaliza el paciente para poder extraer esas piedras que se están formando, y de esta manera abrir el paso para que puedan evacuar los pacientes. Entonces, es muy importante, pues, ver esta situación de la motilidad, porque pues obviamente va muy relacionada, todo nuestro tracto digestivo va muy relacionado con las fases de secreción y las fases de movimiento que se están presentando. Si en algún momento dijimos, bueno, la peristalsis de del estómago, los movimientos, se menciona que se inician desde la onda contráctil de la faringe, pues también tenemos autores que nos manejan que prácticamente todo el movimiento del tracto digestivo, pues es parte desde la contracción del constrictor superior, y se continúa únicamente por los marcapasos que se están estimulando consecutivamente al momento de que llegan de un segmento a otro, ¿verdad? De ahí que tengamos que estudiar lo que nos mencionó, ya no me acuerdo quién fue la que nos lo mencionó de los reflejos, reflejo gastrocólico, el reflejo duodenocólico, o bueno, vamos a encontrar que hay diferentes reflejos que se van a presentar, ¿verdad? Y esos reflejos obviamente van a estarse transmitiendo a través de los plexos intramurales que tenemos en nuestro sistema digestivo. De ahí que recordemos que el plexo intramural, una vez que se forma desde el tercio medio del esófago, se va a continuar ese plexo intramural hasta llegar a la línea dentada o línea alba del canal anal, que es donde realmente termina ya ese plexo intramural, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo más que quieran agregar? Eduardo, ¿algo más que les quieras decir? No, para nada. No, doctor, todo bien. ¿Todo completo por el momento? Entonces, terminamos la presentación, por favor, Eduardo. La